terminando. Marcelo, yo quiero a ver si Fabián nos da pie para la próxima entrevista, para que vayamos metiéndonos en lo que tiene que ver con esta continuidad. Pero bueno, si no, vamos a hablar en esta oportunidad, vamos a sumar a Germán Berhardt para que él, como psicólogo, nos ayude también a entender precisamente desde la psicología cómo podemos, cómo se administra, ¿no? Cuánto de psicología se emplea en estas cuestiones del liderazgo de grupo. ¿Cómo estás? El gusto de recibirte, de compartir con nosotros acá unos minutos. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Marcelo, Fabián, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Nosotros desde la consultora, desde Rindo. En mi caso en particular, yo tengo una formación de comunicador, soy comunicador, pero la consultora está fundada por psicólogos deportivos. Concretamente, mi hermano César es psicólogo, yo soy comunicador. Son las dos disciplinas que están absolutamente, digamos, interrelacionadas. Desde ya aprovecho para decirles, mi hermano César, les mando un gran saludo a los tres. Muchas gracias. Y bueno, seguramente esto es tema de ustedes en el trabajo psicológico, en la administración. En algún momento creo que Marcelo hablaba de la administración de los egos, ¿no? ¿Cómo se lidera ante tantos personajes tan disímiles y tan pesados? Totalmente. Yo creo que en el análisis de contenido, justamente es muy interesante la serie por lo que muestra, por lo que dice, y también es muy interesante por lo que no muestra y no dice, que hay varios puntos allí para tocar. Nosotros creemos que la figura de Phil Jackson en todo este proceso es crucial, es absolutamente fundamental. Tengamos en cuenta que hay una discusión siempre histórica entre entrenadores, jugadores, dirigentes, inclusive dentro de la disciplina del básquet, que es si las reglas tienen que ser iguales para todos o no dentro de un equipo. Y ahí hay varias opiniones, digamos, encontradas. Unos que dicen, yo pongo reglas y las cumple desde el primero hasta el último jugador. Y en otros casos, nosotros vemos que justamente el alto rendimiento implica generar acuerdos en los equipos. Y esos acuerdos no necesariamente tienen que ser iguales para todos. La serie lo expresa claramente con el caso, por ejemplo, de Dennis Rodman, al que se le concedía, digamos, algunos permisos que otros jugadores no tenían. Entonces, vos decís, el resto de los compañeros podría generar, digamos, algún tipo de conflicto, de inconveniente respecto a esta distinción. ¿Por qué a Dennis lo dejan ir a Las Vegas y a mí no? Y todas estas cuestiones finalmente hacen que el equipo sea productivo en tanto y en cuanto el líder, en este caso Phil Jackson, y los actores, es decir, los jugadores, entiendan perfectamente cuál es su rol, cuáles son los acuerdos que vamos a generar en ese equipo para que el equipo trate de tener la mayor productividad posible, cómo nos vamos a cohesionar, no solamente en la cuestión social, que si ustedes me apuran un poco se ve claramente en la serie que la cohesión social de Chicago Bulls fuera de la cancha era hasta ahí nomás, digamos. Michael Jordan por un lado, Dennis Rodman por el otro, Pippen por el otro, los jugadores de segunda y tercera línea por otro lado, pero sí, y es muy importante en términos de productividad de un equipo, las cohesiones de tarea, que es esta interdependencia coordinada, es cómo coordinamos estos roles. Y la serie también lo muestra claramente porque lo dicen, que cada uno sabía que cuando la pelota se tiraba al aire y el partido arrancaba, sabían perfectamente qué tenía que hacer cada uno adentro de la cancha en ambos costados. Con lo cual, digo,
generar esos acuerdos y la figura de Phil Jackson para poder comunicarlos, para poder instaurarlos como algo cultural dentro de ese equipo, es absolutamente fundamental. Germán, bueno, te saludo, te agradezco mucho el tiempo y el contacto cada vez que te requerimos. Y te pregunto, se habla mucho de líderes negativos y de líderes positivos, ¿no? Obviamente que este es un líder positivo. ¿Te estás refiriendo a Phil Jackson o a Michael Jordan? A Jordan, Fabián hablaba de Jordan. De Jordan. Mira, es un liderazgo, yo diría que es, digamos, positivo o negativo, depende en qué punto lo tomas. Vos decís, es un líder que generó efectividad en el equipo, es decir, que consiguió resultados. Sí, es un líder que en términos de alto rendimiento se entregó, se vació en pos de un objetivo común. Sí. Es esto que ustedes comentaban al principio del programa en relación a lo que los compañeros piensan en la incidencia de Jordan en el día a día, digamos, como líder. Bueno, podrían decir que fue un líder positivo o negativo en función de sus sentimientos, emociones y demás. Pero si lo tomamos exclusivamente en términos de lo que es el alto rendimiento, que es entregar la mejor versión de uno, como lo dice Escola, vaciarse en pos de un objetivo colectivo, 100% que sí. Inclusive, Fabián, digamos, nosotros no podemos aseverar ni está en no es nuestro métier decir si una conducta de alto rendimiento son estas conductas, como ustedes mencionaban, de el habano o las cosas que se hacían afuera de la cancha y demás. La verdad que eso es lo que ocurre efectivamente en muchos equipos de alto rendimiento actualmente, hace 25 años atrás, en distintas disciplinas deportivas. Es decir, esto que le pasa a Michael Jordan es exactamente lo que le pasa a cualquier colaborador en cualquier industria. Estamos atravesados por las mismas características. Entonces, yo en definitiva te diría, ¿es un liderazgo positivo o negativo? Bueno, depende de dónde lo veamos. ¿Se entiende? Sí, pero el resultado es bueno, digamos. El resultado es bueno. El resultado es bueno, absolutamente, con lo cual si lo tomamos en términos de resultados concretos, te digo, sí, es un liderazgo positivo. Sí. También es verdad que si ese tiro, no, digamos, si esos tiros del final no entraban y se perdían esas finales, está bien, no íbamos a salir campeones, pero eso no quiere decir o no quita que Michael Jordan sea un personaje de absoluto altísimo rendimiento. ¿Por qué? Porque básicamente cuenta con algunas características. Michael Jordan sabe hacer, se entrenó y se entregó a un objetivo colectivo muchísimas horas de entrenamiento en su carrera. Lo sabe hacer en condiciones de estrés. Vaya, si lo sabe hacer en condiciones de estrés. Lo supo hacer con capacidad de reversibilidad. Porque temporada a temporada él no vivía de los laureles de la temporada pasada, sino que justamente, y la serie lo expresa en estos términos, vivía en el aquí y ahora, en este momento. Renovaba sus expectativas, renovaba sus objetivos y se entregaba nuevamente a ese objetivo. Y lo que sí muestra la serie, que es un cuarto componente del alto rendimiento, que son los altos niveles de disfrute. Y lo que muestra la serie es que cuando hasta Jordan, este superhéroe, Superman, dejó de disfrutar lo que hacía y empezó a padecer la actividad, la fama, la exposición, etcétera, 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 en 2 oportunidades dijo, basta, yo esto no lo quiero más. Y eso a todos los jugadores, entrenadores y agentes que están dentro, digamos, del ámbito deportivo en algún momento de sus carreras les ocurre. Pero básicamente estas 4 características son las que hacen a Jordan de alto rendimiento, con independencia de los 6 títulos. Por supuesto, los 6 títulos lo enaltecen, digamos. ¿Sí? Sí, sí. Flaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Sacándote de la serie. Hola, Marcelo. Sí. ¿A cuántos años luz estamos en el deporte argentino para que las organizaciones acepten definitivamente la inclusión del psicólogo deportivo de la misma manera
que está aceptado un entrenador, el asistente, 2 o 3 asistentes, preparador físico, médicos de otro tipo. Bueno, hay dos factores ahí. Hay un factor que es lo netamente cultural. Obviamente yo creo que una habilidad a entrenar en el ámbito del deporte y en el ámbito laboral, porque exactamente lo que le pasa a un equipo como Chicago Bulls es lo que le puede pasar al equipo periodístico de ustedes tres, por ejemplo. Hay una cuestión cultural en términos de comprar la idea de que entrenar lo mental es importante, así como entrenamos lo físico, lo táctico, lo técnico, lo nutricional, digamos. Bueno, lo mental es una habilidad a desarrollar. Luego, por supuesto, existe una realidad, por lo menos en estas latitudes, que es una cuestión lógica de recursos. Los recursos están destinados a las actividades de alguna manera core del ámbito deportivo, en este caso el básquet. Y en ese sentido la psicología, la comunicación, que la comunicación deportiva también es una disciplina bastante interesante para desarrollar, obviamente no están en ese podio de las cosas más importantes para que las cuestiones sucedan. Con lo cual, algunos equipos están más cerca solamente desde el hecho de comprar la idea de que esto es importante. Luego hay una realidad de recursos. No obstante, nosotros ¿qué vemos? Lógicamente, cada vez se está utilizando más, cada vez hay más entrenadores, más dirigentes, más jugadores, atletas que están con la necesidad de entrenarse en cuestiones mentales. Esto de cómo mejoro mi capacidad de concentración, los altos niveles de tolerancia a la frustración, cómo me motivo cuando estoy un poquito pinchado. Herramientas para los líderes. Por ejemplo, algo muy destacable de la serie, Phil Jackson, algo que agrego a todas las cosas que excelentemente dijo Julio Lamas, me parece Phil Jackson en ese contexto de ruido, de fama, de absoluta exposición y demás, una habilidad que es sin duda una de las número 1 que tiene él, es la habilidad de estar regulado emocionalmente. Aún en las épocas que se puso la cosa brava, en entrenamientos bravos, en partidos bravos y demás, siempre tuvo una línea en términos de regulación emocional. Y ahí no hay recetas, digamos, pero sí creo que en muchos casos, y en estas latitudes pasa aún más, creo que está sobrevalorado el temperamento del entrenador en términos de que, viste, el entrenador tiene que estar un poco loco. Bueno, no sé, diría yo. De hecho, Phil Jackson lo muestra, una regulación emocional absoluta, con lo cual este tipo de cuestiones son las que se entrenan, digamos, en la parte mental y en lo comunicacional de qué es lo que tiene que decir, por ejemplo, un entrenador, cómo lo va a comunicar. Lo digo en el entretiempo, lo digo en la charla antes del entrenamiento, lo digo en el vestuario, se lo digo uno a uno a los jugadores, utilizo el humor o pongo los pies arriba del plato. Todo este tipo de cuestiones, sin dudas, son un arte, pero afortunadamente se entrenan. Javi, Javi me pasa una pregunta, nos pasa todo, ¿no? Y dice, si las estructuras personalistas tienden a durar menos que las entradas en lo colectivo, como en el caso de San Antonio, ¿no? Quizás acá más centradas sobre Michael Jordan y lo otro más centrado en un equipo como San Antonio, un equipo todo, ¿no? Mira, Fabi, lo que le da estabilidad a un equipo de trabajo, en este caso a los Chicago Bulls, lo que le da estabilidad son justamente acuerdos y cuestiones de cohesión, como yo les mencionaba anteriormente. La cohesión social, es decir, que los jugadores, entrenadores y el colectivo se lleve bien, le va a dar sustentabilidad al proceso, porque lógicamente si hay rispideces, digamos, en lo vincular, en algún momento lo técnico se ve afectado. Por lo tanto, si esta cuestión social de, no, pero el equipo tiene química, se lleva bien y demás, bueno, eso le puede dar más sustentabilidad. Con lo cual, como vos decís, San Antonio Spurs puede que haya tenido, yo no conozco, digamos, el vestuario de San Antonio Spurs, pero puede que haya tenido algo de esto. No obstante, para no desviar el foco, lo más importante de todo en un equipo para darle justamente sustentabilidad, para darle sostenibilidad a un clima de trabajo, es la cohesión de tarea.
E insisto con este punto, cada jugador tenía en claro lo que tenía que hacer, asumía desde lo actitudinal que querían hacer cada uno ese rol y tenían un nivel de ejecución altísimo, aún los de segunda y los de tercera línea. Con lo cual, la cohesión de tarea, que sepamos cómo vamos a jugar en este programa, por ejemplo, entre ustedes tres, cómo vamos a jugar en Rindo, en la consultora, cuando la pelota se tira al aire, eso le va a dar sostenibilidad al proceso. Cuando yo miro para el costado y sé que ya coordiné y anticipé los movimientos que voy a tener, por ejemplo, en un partido, en un campeonato. ¿Me explico? Sí, perfecto. Sí, acá te vamos a tener que consultar porque cuando va la pelota al aire, viste, se hace complicado jugar en un partido. Claro, exacto. Quedamos en una... Ustedes lo hacen muy bien. Porque al 1 contra 1. Y el flaco lo dice que lo maltrato. Y me además gozan de carisma. Me quiere denunciar en el final y voy a tratar de portarme bien a partir de ahora. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos, por aportar tus ideas, tus conocimientos, para tratar de enriquecer esta juntada para hablar en esta oportunidad de lo que dejó la serie de Michael Jordan y Chicago Bulls. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes, buenas noches y ha sido un placer. Hasta luego. Chao, Germán. Chao, un abrazo. Muy bien, antes de meternos con la última nota, tengo que nombrar a alguno de los muchos amigos que nos han escrito, porque si no la producción me va a tirar de las orejas. El Búho Arena, querido Búho Arena, dice: qué gorro que metió Nogueira. Bueno, arrancamos en ese nivel en los mensajes. Nacho Miranda dice: a Jordan lo hubiera tenido muy difícil en esta época con esta forma de tratar a sus compañeros. Claro, hoy está mucho peor visto a lo que nosotros hablábamos acerca del trato. Es cierto que lo hubiese tenido mucho más complicado. Buen programa, hasta acá bancando, dice Javier Juárez. Ariel dice: qué interesante debate que están haciendo sobre la serie en Triángulo y 2. Gracias, Ariel, por acompañarnos. Lucía dice: Julio Lamas hablando de liderazgo en UQ Web es todo lo que está bien. Julián Olmedo dice: coincido 99% con Julio Lamas, ahora está de moda pegarle a Jordan como líder, no es para nada grave lo que muestra la serie de Jordan y sus formas, son cosas que pasan en los equipos, es cierto, muchas veces hay internas en los equipos que son de la convivencia, lo decía recién también Germán, dice, y más con jugadores tan competitivos, además hay una muestra cinematográfica de esta situación. Julián dice: Phil Jackson logró convencer primero a Jordan y a Pippen de la necesidad de contar con Rodman y después a todo el plantel. Bueno, y una larga explicación. Facundo Zukaski, un gran saludo para el corto, qué pedazo de jugador que era el oriundo ahí de Ceres, dice: muy bueno el programa, gente, y dice que Germán es un capo, así que por lo que recién aportaba uno de nuestros invitados. Y hablando de invitados, tenemos a otro, porque también...